Hello everybody. Hoy vamos a continuar con el uso de los verbos y cómo funcionan. Para formar todos los tiempos verbales hay siempre que tener en cuenta que I am siempre quiere decir yo soy o yo estoy. I was, que es el pasado de I am, quiere decir estas cuatro cosas. Yo era, yo fui en el sentido de ser y no en el sentido de ir. Yo estaba o yo estuve. I have, que quiere decir yo tengo, por supuesto, pero cuando va acompañado de un participio pasado, como por ejemplo en este caso I have done es un participio pasado del verbo do. Entonces en este caso es yo he hecho. Entonces en este caso el have quiere decir he. ¿Ok? Y este es el pasado de have, entonces por lo tanto esto quiere decir yo había hecho. I must es yo debo. Must es siempre debo. I may es yo puedo, tal vez pueda. I might es yo podría, tal vez podría. Y en este caso ya estamos haciendo un tiempo bastante compuesto. I might have done. Yo podría haber hecho. I can es yo puedo. I could tiene varios significados. Es yo podría, yo podía, yo pude y yo podría. Si es necesario que tomen nota, tomen nota. Yo aconsejo que tomen nota sobre esto. I will be able to, cuando no puedo llevar el verbo can al futuro, por ejemplo, porque es un verbo defectivo, voy a tener que usar el be able to. En este caso lo quiero llevar al futuro, tengo que poner el will be able to, que quiere decir yo podré. I should, que es yo debería. Entonces recuerden que el could es podría y el should es debería. El will siempre forma los futuros. Y el would forma los potenciales o condicionales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo I would work, el potencial de work, trabajar, sería yo trabajaría. O sea que el would siempre modifica el verbo que tiene al lado y los hace con finales ia. Yo trabajaría. Ahora, si yo cambio el verbo work y le pongo el verbo go, es yo iría. O sea que depende del verbo que tengo aquí, es el final ia de ese verbo. Lo mismo pasa con el verbo will. Si yo le agrego go, esto es el futuro, yo iré. Pero si le cambio el verbo que acompaña al will, en este caso pongo eat, comer, es yo comeré. Siempre forma el futuro, el will forma los futuros, forma el futuro del verbo al cual acompaña. Para formar los tiempos compuestos es necesario que conozcamos algunos participios pasados. Vamos a ver algunos de los más importantes. Entonces, el participio pasado del verbo do, que quiere decir hacer, es done, que quiere decir hecho. El del verbo be, que quiere decir ser o estar, es been, que quiere decir sido o estado. El del verbo have, que quiere decir tener, es had, que quiere decir tenido. El work, que es un verbo
regular, que quiere decir trabajar, es regular porque tanto en el pasado como en el participio pasado se le agrega ed. Pero en este caso se pronuncia worked, porque todos los verbos que no terminan con sonido T o D acá, la E no se pronuncia. Entonces, worked quiere decir trabajado. En este caso, start, que también es un verbo regular, pero termina con T, esta E sí se pronuncia. Recuerden siempre, los que terminan con T o con D, sí se pronuncia la E. Los que terminan con otra letra que no sea la T o la D, la E no se pronuncia. Entonces, start, que quiere decir empezar, started quiere decir empezado. Begin es irregular, quiere decir empezar. También. Y el participio pasado es begun, que quiere decir empezado. El verbo break también es irregular, quiere decir romper, y el participio pasado es broken, roto. El verbo eat, que quiere decir comer, el participio pasado es eaten, se pronuncia eaten, en este caso la E no se pronuncia eaten, que quiere decir comido. Si les resulta difícil pronunciar eaten, pronuncien eaten. El verbo to grow, que es irregular, quiere decir crecer, es grown, que quiere decir crecido. El verbo to feel también es irregular, que quiere decir sentir. El participio pasado es felt, sentido. El verbo explain es un verbo regular, quiere decir explicar. Entonces, ¿cómo sería el participio pasado? Bueno, se le agrega ed, pero recuerde que como no termina con T o con D, la E no se pronuncia. Entonces, el participio pasado es explained, explicado. Say es irregular, quiere decir decir, y el participio pasado es said, esto se pronuncia said, said, y quiere decir dicho. El verbo tell también es irregular, el pasado es told, y quiere decir también dicho a alguien. El verbo speak también es irregular, quiere decir hablar, por lo tanto, el participio pasado, que en este caso es spoken, quiere decir hablado. Show, que es mostrar, el participio pasado es shown, que es mostrado. Bring es traer, el participio pasado es brought, traído. Buy, comprar, participio pasado, bought, comprado. Cuidado, porque aquí es brought y aquí es bought. Cut, que es cortar, su participio pasado es igual que su presente y su pasado. Entonces, cut quiere decir cortar, corté y cortado. Set, que quiere decir armar, montar, programar. El participio pasado también es set, que quiere decir montado, programado, armado. Find es irregular, quiere decir encontrar. El participio pasado es found, encontrado. Go también es irregular, quiere decir ir. El participio pasado es gone, quiere decir ido. Eat, creo que ya lo vimos antes, es comer y el participio pasado es eaten, es comido. Pueden pronunciarlo eaten si quieren. También es importante mostrar cómo se forman los gerundios. Los gerundios son los finales ing en inglés y en español son los finales endo o yendo o ando. ¿Okay? En este caso, doing es haciendo. Being, como el be quiere decir ser o estar, el being quiere decir siendo o estando. Having es teniendo. Working es trabajando.
Buying es comprando. Starting, que quiere decir empezar o comenzar, es comenzando o empezando. Going es yendo. Acá hay que tener cuidado porque hay una construcción especial que es I am going to, que quiere decir voy a. To be going to es ir a. Entonces, en este caso, I am going to do it, es voy a hacerlo, no es estoy yendo a hacerlo, es voy a hacerlo. ¿Ok? Bien, entonces, I was doing, hay que acordarse que el was es estaba, iba, era o estuve. Y el ing es el yendo. Entonces, I was doing es yo estaba haciendo. You were doing, tú estabas haciendo. I have been. Este es el participio pasado, no es gerundio. El been es sido o estado. Entonces, el have, en este caso, cuando está delante de un participio, es yo he. Yo he sido o yo he estado. I have been. Este es el pasado del have. El have es el pasado del have. Entonces, siempre cuando el have está delante de un participio pasado, siempre quiere decir yo había. Yo había sido o yo había estado. I am being. Este es el I am. Yo soy o yo estoy. Siendo. I could be. Recuerden que el could es podría, podía, pude o pudiera. Acá, por ejemplo, puede querer decir yo podría ser o yo podría estar, o yo pude ser o yo podía, o yo pude estar, o yo podía ser o yo podía estar. Let me be. Let es dejar, permitir. Let me be es déjame ser o déjame estar. Let's be. Let's es una orden que yo imparto en la cual yo me incluyo. Entonces es los finales hagamos, entremos, salgamos. Let's be es seamos o estemos. Se niega con el let's not. Let's not be es no seamos o no estemos. Be no tiene ni el tú ni tiene un pronombre, por lo tanto es una orden. Sé o está. Be good, sé bueno. Be quiet. Quiet quiere decir callado. Estate callado. Don't be silly. Silly quiere decir tonto. No seas tonto. Don't be late. To be late es llegar tarde. Entonces, don't be late es no llegues tarde. I want to be. Yo quiero ser o yo quiero estar. He wants to be. Él quiere ser o él quiere estar. Acá tenemos lo mismo. I don't want to be. Yo no quiero ser o yo no quiero estar. I want him to be. En este caso, I want him, yo quiero que él sea o esté. Después veremos cómo se forma esta construcción. I would like to be. Would like siempre quiere decir quisiera o me gustaría. Me gustaría ser o me gustaría estar. I wouldn't like to be. No quisiera ser o no quisiera estar. Have to. Have to siempre quiere decir tener que. Yo tengo que ser o yo tengo que estar. Has to es la tercera persona. Él tiene que ser o tiene que estar. Este es el pasado. I had to be. Yo tenía o yo tuve que ser o yo tenía o yo tuve que estar. I must have been. Yo debo haber
sido o estado. I should have been. Should siempre quiere decir debería. Yo debería haber sido, lo mismo que acá. Yo debería haber sido o debería haber estado. I could have been. Could quiere decir podría, pude, podía o pudiera. Yo podría haber sido o yo podría haber estado. El verbo to do es hacer. I do es yo hago. He does es la tercera persona. Él hace. I did es el pasado. Yo hice. En este caso es cuando el verbo hacer quiere decir, cuando el verbo do quiere decir hacer y no cuando el do es auxiliar. I am doing, yo estoy haciendo. I will do es el futuro, yo haré. I would do, recuerden que el would siempre hace los potenciales o condicionales, o sea, los terminales. Ia, yo haría. I can do, yo puedo hacer. I could do, could es podría, yo podría hacer. I will be doing. Will be es futuro, entonces I will be, yo estaré haciendo. I would be doing. Este es de nuevo, es el potencial o el condicional. Son los finales ia. Yo estaría. Modifica al que tienes inmediatamente al lado. Yo estaría haciendo. I am going to do. Este recuerden que es la construcción voy a, ir a. Entonces, voy a hacer. I was going to do es el pasado de voy a hacer, yo iba a hacer. I am about to. Esta construcción about to quiere decir estar por hacer. Estoy por hacer. I was about to do. Yo estaba por hacer. Do it. No tiene pronombre, por lo tanto es una orden. Hazlo. Don't do it. Es su negativo. Por lo tanto, no lo hagas. Bien, espero que se estén familiarizando con los tiempos compuestos. Son muy importantes porque son muy usuales en inglés. Necesitan un poco de práctica, así que recomiendo ver el video varias veces y practicar sobre este asunto. Hasta la próxima.